Sean bienvenidos al episodio número 15 de A quién se lo cuento. En esta ocasión, conoceremos el relato fuera de lo común del almirante Richard Byrd, quien fue uno de los primeros que dio a conocer la existencia de la Tierra Hueca o del mundo intraterreno, ya que en un campamento que él tuvo en la Antártida como misión de reconocimiento, pues era piloto y tenía que sobrevolar el área, encontró que en los polos, sobre todo en esta ocasión en el Polo Norte, había una puerta de entrada a una civilización, a un mundo alterno que coexiste con el nuestro. Realidad o ficción, siempre queda la línea de la resonancia interna para entender que siempre hay mucho más de lo que nos cuentan que hay. Vamos a conocer el relato de Richard Byrd y entender por qué su experiencia le cambió la vida a él y la perspectiva a muchos. Mi nombre es Richard Evelyn Byrd. Soy almirante. Este es mi relato fuera de lo común. He sobrevolado la Antártida, sobre hielos que no perdonan y sobre mares que no se detienen. He aprendido que el cielo no siempre es celeste, ni el norte siempre está donde lo marcan las agujas de las brújulas. Lo que voy a contar no está en mis reportes oficiales, sino en mi bitácora o diario personal. Lo escribí a solas, como un hombre al que el mundo le cambió por dentro y no encuentra dónde poner todo ese cúmulo de increíbles experiencias que son, bajo el condicionamiento humano, tan difíciles de creer, pero yo sé lo que viví. Antes de despegar en el vuelo, que lo cambiaría todo, me encontraba en el Ártico, haciendo un campamento de preparación para una ruta de reconocimiento que nunca esperé que tuviera un destino, pues era meramente exploratoria. El 19 de febrero de 1947, estaba ahí. Era una noche corta, con una luz fría. El termómetro se quedó clavado en una temperatura helada. Habían flores de escarcha en el parabrisas de mi avión, que llevaba el nombre de Skymaster, así lo bauticé. El mecánico pasó la mano y la escarcha sonó como papel. Verificamos que todo estuviera listo, el combustible, el aceite, medimos bien todas las presiones y los magnetos estaban listos. Yo asentí dando el visto bueno para iniciar la ruta de vuelo. La radio emitió el clic de rutina. Me puse el arnés y me sentí listo y concentrado. Conozco el silencio del Ártico y este no tolera parloteos ni distracciones. Rumbearíamos hacia el verdadero norte, con derivas establecidas y correcciones minuto a minuto. El plan se calculaba para 4 horas en el aire. Haríamos el reconocimiento y regresaríamos al campamento base de donde salí. Pero a veces uno hace planes sin saber lo que nos espera. Despegué. La pista de hielo se quedó abajo, plana y muda. Los horizontes del Ártico son engañosos. Un pliegue de luz puede parecerte una montaña. Por eso, uno debe revisar bien sus instrumentos y confiar en ellos. Yo estaba satisfecho con la inspección previa. Confiaba. A la hora y 20 de vuelo, algo cambió. El compás giroscópico empezó a oscilar más de lo deseable. El magnético no se decidía. La temperatura exterior subió 3 grados, así, sin explicación. Hielo por todas partes, y sin embargo, el aire olía distinto. Tenía una especie de aroma casi primaveral. Tomé la radio. Base, aquí Byrd. ¿Reciben? Se escuchó estática. Luego, una claridad tan limpia que pensé que era una interferencia. Se escuchó un sonido afinado, como si alguien buscara la nota correcta para hablar. El horizonte cambió de textura. Lo que debía ser una banquisa continua mostró vetas oscuras, quebradas y más allá algo imposible. Líneas verdes, no auroras como estábamos acostumbrados a ver en el hielo. Se veían praderas. Era un escenario imposible en pleno Polo Norte. De pronto, a mi izquierda, vi aparecer 2 objetos voladores con perfil de disco, sin remaches, sin escapes visibles, blanquecinos. Se colocaron ambos lado a lado de mi avión, a una distancia prudente, pero aún así algo completamente inesperado. Los discos o platillos no se movían, solamente permanecían ahí, a mi lado, estáticos, como anclados a nuestro vuelo. Identifíquese, dije. La radio despertó con una voz que no era la que conocía. Era una voz cálida, desprovista de estridencia,
entre metálica y humana. Almirante, no tema, vamos a ayudarlo. No pensé en enemigos, pensé en algún tipo de control. El avión adoptó una suavidad nueva, como si alguien corrigiera mis microtemblores. La palanca ya no pesaba lo mismo. El avión obedecía a otra mano que no era la mía, y sin embargo, me incluía. Síganos. Los discos giraron en una curva impecable. Yo seguí. Por primera vez en muchos años, me permití no ser piloto. Lo que parecía una cordillera baja abrió una garganta. No era una cueva, era una pendiente de luz. El cielo dejó de ser cielo. Se volvió una clara uniforme color dorado. Las agujas de mi tablero se volvieron locas. Luego se calmaron como reconciliadas con una nueva regla. Entramos. La temperatura subió 10 grados. Retiré guantes. El aire era templado. Debajo se veían verdes valles, ríos limpios, de un azul más denso que cualquier glaciar. Árboles altos, hojas de un brillo que nunca había visto antes. Aves enormes, con alas que parecían velas. Y allá, sobre una llanura, algo que me desgarró la noción del tiempo. Animales que habría creído extintos. Eran grandes como moles peludas, moviéndose con lenta dignidad. Mamut fue la palabra que no quise decir en voz alta, pero eso es lo que estaba viendo. Bienvenido, almirante. Ha cruzado el umbral. Los discos voladores me condujeron a una planicie con una ciudad de estructuras que no eran torres ni cúpulas. Eran más como geometrías que recogían la luz y la devolvían en escalas suaves. Calles sin ruido, desplazamientos silenciosos de vehículos sin ruedas. El Skymaster, mi avión, descendió como suspendido por hilos. Toqué tierra sin sentir ningún tipo de impacto. Se abrió una compuerta que no había visto. Entró aire con olor a resina y agua. Dos figuras se acercaron. Eran altos, delgados, ojos grandes de iris claro, piel de una pálida salud. Vestían tejidos que se adaptaban a sus movimientos. No hubo armas, solamente hubieron gestos. La palabra nos alcanzó por dentro antes que por fuera. Todo eso se escuchó sin idioma, pero con una claridad muy precisa en mi mente. Somos los guardianes. Acompáñanos. Nuestro anciano desea hablarte. Me condujeron por un corredor que parecía vivo, con paredes que respiraban como si tuvieran pulso. Atravesamos una sala donde niños jugaban sosteniendo piezas a medio flotar. Al vernos, emitieron una secuencia de notas que supuse eran un saludo. El anciano estaba de pie. Se trataba de un hombre sereno, que se encontraba en un mirador desde el que se veía un río encendido por el sol interior. Sí, había sol ahí, y no era nuestro sol. Era como un disco central en el cielo de ese mundo. Tenía una luz más suave que la que conocemos. Esa luz era menos cruel con las sombras. El anciano habló sin mover los labios. Luego, articuló para acompañarme. Almirante Byrd, te hicimos venir porque la superficie está inquieta. Sus bombas han sacudido más que su propia atmósfera. Las rutas por encima de los polos nos comunican. Cuando ustedes llenan el aire con fuego, aquí resuena. Yo, militar antes que poeta, pregunté, ¿dónde estamos? Bajo tu hielo, pero no debajo como entiendes. En el adentro que pertenece también a tu mundo. La piel y la carne de la misma criatura, por así decirlo. ¿Por qué yo? Porque has visto el extremo y has vuelto para contarlo. Necesitamos que escuches. No estás aquí para creer, estás aquí para recordar. Me dejaron caminar, conocer el lugar. Anotar habría sido un insulto. Mi cabeza se volvió un cuaderno. Observé la luz. Esta, como dije antes, provenía de un sol central que no tiene ocaso. Cuenta con un ciclo suave de claridad y calma. Las sombras no cortan, es como si acariciaran. El clima era un templado continuo, sin ese capricho que allá arriba llamamos meteorología. Había viento, sí, pero era amable y útil. Ellos lo usan para desplazar cosas y para cantar. La flora era conformada por árboles de fueste alto, hojas con un barniz natural que capturan la luz y la guarda, flores que brillan por dentro al atardecer, si es que podemos hablar de atardecer.
praderas donde la hierba no es hierba, sino una alfombra viva que hace elástica cada pisada. Respecto a la fauna, pude ver aves grandes con plumas que cambian de tono con el aire, animales del pasado vivos, conviviendo con criaturas que no tengo cómo nombrar, una mezcla de agilidad y docilidad que me hizo cuestionar nuestra idea de depredación. En sus aguas habían ríos de un azul mineral, lagos con fondos que emiten un fulgor lento, como si la roca tuviera memoria de estrellas. Sus ciudades no tenían esquinas, todo redondeaba. Los edificios, para poder describirlos, eran como si cantaran sin sonido. Estos vibran con frecuencias bajas que organizan el tráfico y calman el ánimo. No vi ningún cartel de ningún tipo. Si alguien necesitaba algo, lo piensa y un símbolo aparece suavemente en la pared más cercana. Tuve que tallar mis ojos más de una vez para dar crédito a esa forma de obtener lo necesario. Su transporte constaba de vehículos que flotan sobre caminos de aire, discos para largas distancias, sin humo, sin olor a aceite. Sus alimentos eran compuestos de frutos con una textura diferente, algo que nunca había visto en la tierra de arriba. Tenían también una especie de panes que no pesaban en el estómago y líquidos de sabores minerales que revivían el pulso. Su gente, ellos eran altos, esbeltos, ojos de iris claro que contienen una paciencia que muy pocas veces vi en un ser humano. Ríen poco y lo hacen con la boca, como nosotros, pero se aprecia más a través de sus ojos. Hablan con palabras cuando el visitante lo requiere. Tienen poco contacto físico, pero cuando lo hacen, el mundo parece asentarse un poco más. Después del recorrido que se me permitió hacer para reconocer ese mundo aparte, volví con el anciano. Yo tenía 1000 preguntas. Él tenía una respuesta larga. Me dijo: no venimos a gobernar su superficie. La observamos desde antes de sus tallas en piedra. Hemos salido cuando sus tormentas los han dejado solos, cuando la fiebre de sus volcanes han subido demasiado. Las luces que vieron sus pilotos, los objetos que no supieron nombrar, fueron a veces nuestros avisos. No todos nos escucharon. Después de sus fuegos atómicos, les hablamos más claro. Recibimos disparos por respuesta. Trae ese recado a tus superiores. El camino que han tomado no es destructivo solamente para ustedes. Lo que rompen arriba repercute también aquí. Su cielo es nuestro techo. Si insisten en hendirlo con fuego, podremos llegar a medidas que no deseamos tomar. No son amenazas, son hechos. No les pedimos que crean, les pedimos que por favor escuchen. ¿Por qué nosotros? Volví yo a la torpeza de mi pregunta. Porque son el pueblo que puso fuego en el viento. El que enciende vela debe saberse dueño de la llama. Me entregó una especie de cilindro claro que pesaba menos que su tamaño. Dijo: esto guarda secuencia y tono. Llévalo donde debas. Te haremos recordar cuando intentes olvidar. Me condujeron otra vez al Skymaster, mi avión. Los discos voladores que nuevamente nos escoltarían esperaban para guiarme de regreso. Volverás por la misma ruta que te ha traído aquí. Despegué sin ruido. Ascendí. La luz se hizo más intensa hasta que cerré los ojos por puro instinto. Cuando los abrí, el cielo volvió a ser el que yo conocía, duro, azul y ajeno. Las agujas del tablero volvieron a sus vicios conocidos. La radio explotó en estática, luego en la voz rasposa del operador de la base. Aquí, base. Lo copiamos al fin, almirante. Informe su posición. En ruta a casa, dije, con calma prestada. Miré el reloj. El tiempo no concordaba. Habíamos estado más de lo que marcaban mis apuntes. Aterricé como pude y dejándome llevar, pues mis manos no me respondían del todo. Era como si el Skymaster todavía guardara el recuerdo de otra obediencia. Entregué el cilindro que me fue dado por el anciano. También entregué mi relato. En consecuencia, vi cejas levantarse, labios apretarse, lápices que anotaban palabras como sujeto compuesto, sugestión, fatiga. Un superior me dijo: esto no sale de esta sala. Yo asentí, nunca fui indisciplinado, pero las noches
Se sentían como si el suelo de mi habitación respirara, como si tuviera un leve pulso, y la luz detrás de mis párpados no era la de mi lámpara, sino la de un sol amable, y comprendí que jamás iba a olvidar esta experiencia. Para que me entiendas te diré, allá abajo no hay batalla entre día y noche. Hay en sí un buen acuerdo. Tampoco hay esquinas que te corten el paso, pero sí hay curvas que te guían para que fluyas y llegues a donde tengas que ir. Ahí no existen señales gritadas, solo frecuencias que acomodan el ánimo. Ellos comen lo suficiente, duermen lo justo y trabajan lo necesario. Aprenden con una felicidad envidiable y sanan con luz y con sonido. Ellos respetan la memoria de todo. Nosotros, en cambio, construimos contra la naturaleza. Ellos construyen con lo que su naturaleza les ofrece. Nosotros decimos antes de escuchar. Ellos escuchan sin que tengas que decir. He visto un mamut bajo un sol interior. He sentido instrumentos que obedecen a manos ajenas sin humillar las mías. He aterrizado en una ciudad que no nombra sus calles, porque nadie se pierde. He comido frutos que saben a mineral y viento. He sido llevado para escuchar y devuelto para callar. Lo extraordinario no es solo eso. Lo extraordinario también es que después uno de ellos me murmuró: nosotros también aprendemos. También a veces olvidamos. Ustedes nos recuerdan por contraste. En el mundo interior no vi seres superdotados. Ellos eran también gente, pero eligieron otro modo de estar, de ser, de coexistir, de evolucionar. No soy ningún tipo de profeta, soy solo un piloto, pero si has llegado hasta aquí, escucha esto como me lo entregaron ellos. Tu mundo no es un patio trasero donde se puedan tirar fuegos sin mirar al techo. Somos el mismo cuerpo invertido. Si quemas tus pulmones, nos llega el humo. Si decides apagar el fuego, entonces cantamos contigo. No buscamos salir, buscamos que no nos entren tus llamas. Y un detalle que me quedó grabado más que cualquier visión. Al despedirme, el anciano sonrió, no con la boca, sino con luz. Cuando partí, el sol interior se atenuó una fracción y los muros devolvieron una nota que me reacomodó la sangre. Eso fue su adiós, una frecuencia que aún resuena cuando el viento del norte arrastra hielo sobre hielo. Me llamo Richard Evelyn Byrd. He volado encima del mundo y el único día que importó fue cuando lo vi por dentro. Me trajeron para escuchar, regresé para recordar. Y si de algo sirve mi profesión, es para decirte que el norte a veces no está afuera, sino debajo de lo que creías que era suelo. Y eso cambia la manera de volar, pero también la manera de vivir. Este fue el relato del almirante Byrd y creo que guarda un profundo mensaje muy, muy importante. En esa época, si se fijan, era la época de la Segunda Guerra Mundial, se estaba terminando, era la posguerra, y ellos hablaban de estos fuegos radioactivos que la humanidad emitía. Se referían a la bomba de Hiroshima, a la bomba atómica, esa bomba tan peligrosa que pudo y que causó estragos terribles en la Tierra, pero no solo en la Tierra externa, que es la que nosotros conocemos, en donde habitamos. También pudo haber ocasionado mucho daño en otras partes de la Tierra que desconocemos. Cuando el anciano que él narra le está explicando cómo funcionan las cosas como una unidad, me parece un mensaje increíble, porque la parte externa sería la piel y la parte interna sería la carne, de un solo ser que forma esta unidad planetaria en la que vivimos. Esto nos empuja a entender que todo lo que hacemos afuera lo hacemos adentro. No hay acción que no cause una reacción. Siempre tenemos que pensar en las consecuencias de nuestros actos, en las consecuencias de lo que decidimos detonar en algún punto y que no solamente va a afectar afuera, al final nos termina afectando también siempre a nosotros y siempre adentro. Tenemos que entender que lo que hacemos, nos lo hacemos. Esto es una forma muy poderosa de entender
cómo funciona este universo y cómo esta entrañable historia de esta persona nos dirige hacia nosotros mismos para poderlo comprender. Espero que este relato fuera de lo común haya sido de su interés. Seguramente muchos ya lo conocían, muchos no, pero siempre vale la pena revisitar historias como esta, porque nos dejan ver mucho más allá de lo que está predeterminado o preprogramado. Sin más, espero verlos muy pronto en el próximo episodio de A Quién Se Lo Cuento y que me ayuden a compartir este canal y este contenido si les está gustando. Hasta pronto.